Un repentino estallido de frustración hizo temblar la mano de Luis, provocando que aplastara la copa de plata. Arrojó el buril a través de la habitación y observó cómo rebotaba contra el muro de piedra. Sentado en un taburete de madera, su maestro pulía un anillo sin levantar la vista de su labor. El aprendiz sabía que, en un solo segundo de descontrol, había destruido 3 días de trabajo minucioso. Para él, el silencio que reinaba en el taller se sentía más estruendoso que el ruido de la herramienta al golpear el suelo. Aguardaba la orden de empacar sus cosas y abandonar las montañas para siempre. Lentamente, el anciano se puso de pie y caminó hacia el gabinete situado en la esquina del taller. De allí extrajo una bandeja de plata, perfectamente redonda y pulida hasta alcanzar un brillo intenso. Colocó el inmaculado objeto sobre el banco de trabajo, justo frente a Luis, y dio un paso atrás. Tal era la claridad de la superficie plateada que el joven pudo distinguir el hollín de su propio rostro reflejado en ella. Acto seguido, el maestro le entregó un pesado martillo de hierro, de los que se usaban para dar forma a los lingotes en bruto. Según sus instrucciones, Luis no trabajaría en ningún encargo de clientes durante el próximo mes. Con expresión confundida, el muchacho miró primero el martillo y luego a su mentor. La única tarea asignada consistía en golpear el plato cada vez que sintiera ira. Debía impactar el centro de la impecable plata con toda su fuerza. Aunque Luis pensó que se burlaban de él, no encontró rastro de humor en la mirada del viejo. Mientras el maestro regresaba a su taburete, el aprendiz se quedó solo frente al plato y el martillo. Más tarde esa misma tarde, un trozo de carbón estalló, arruinando el fuego de la fragua. Aferrando la pesada herramienta, Luis la descargó con fuerza sobre la hermosa pieza de plata. Un estruendo resonó por todo el pequeño taller, haciendo vibrar los utensilios en los estantes. Como resultado, una profunda y fea abolladura estropeó la lisa superficie del metal reflectante. Al contemplar el daño causado, el joven sintió una extraña liberación de tensión. Antes de la puesta del sol, ya había golpeado la plata 4 veces más. Tola. El maestro observó el metal arruinado antes de apagar las lámparas, aunque no pronunció palabra alguna. A la mañana siguiente, la frialdad del agua en la palangana provocó irritación en Luis al despertar. Se dirigió al taller y asestó otro golpe al plato incluso antes de encender el horno. Con el paso de los días, el centro de la pieza se convirtió en una masa de metal deforme y retorcido. A medida que transcurría la segunda semana y su brazo se cansaba, Luis golpeaba el objeto con menos frecuencia. Empezó a detenerse y respirar cada vez que sentía aquel calor familiar ascendiendo por su pecho. Comprendió que debía interrumpir su labor y cruzar la habitación para asestar el golpe. Esa breve caminata le otorgaba tiempo suficiente para reflexionar sobre lo que estaba a punto de hacer. Llegada la tercera semana, el martillo permaneció intacto sobre el banco de trabajo durante 3 días seguidos. Luis aprendió a cerrar los ojos y contar los latidos de su corazón hasta recuperar la calma. Observándolo por el rabillo del ojo, el maestro continuaba con su propia faena. Transcurrió un mes entero y el taller se transformó en un lugar de trabajo silencioso y apacible. Tomando el martillo, el aprendiz se lo presentó al maestro ofreciéndole primero el mango.
Explicó que no había utilizado el arma en más de una semana y que sentía haber recuperado el control. Asintiendo, el anciano le indicó que guardara la herramienta nuevamente en el cajón. Luego señaló la bandeja abollada, que ahora parecía un trozo de chatarra. Su siguiente tarea, declaró el maestro, consistía en hacer que el plato luciera nuevo otra vez. Una oleada de confianza invadió a Luis, pues poseía gran habilidad con las manos. Reunió sus mejores instrumentos y preparó el horno para calentar la plata. El primer día lo dedicó a martillar el reverso del objeto para sacar las abolladuras. Utilizó un mazo de cuero crudo para dar forma al metal sin añadirle nuevas marcas. La labor resultaba lenta y sus hombros dolían debido al movimiento repetitivo del brazo. Calentaba la plata en el fuego para ablandarla y luego dejaba que se enfriara despacio. Con piedras ásperas, Luis lijó la superficie para eliminar los rasguños más profundos. Pasó a piedras más finas y trabajó hasta que sus yemas quedaron en carne viva y teñidas de gris. Los días se convirtieron en noches, mientras permanecía inclinado sobre la pieza a la luz de una lámpara de aceite. Brunó el metal con un paño de cuero suave y una pasta hecha de ceniza fina. Constantemente verificaba la superficie para ver si quedaba alguna marca visible. Siguió puliendo hasta que la plata comenzó a reflejar nuevamente las vigas de madera del techo. Trabajaba con una concentración y paciencia que jamás había poseído antes de esta tarea. Al limpiar la última capa de pulimento, Luis sonrió ante el resultado de su esfuerzo. La bandeja lucía brillante y lisa, y su forma volvía a ser redonda. En la mañana del último día, llamó al maestro para que inspeccionara la obra. Tomando el plato entre sus manos, el mentor lo llevó hacia la ventana abierta. La intensa luz del sol golpeó la plata, haciéndola resplandecer con un destello blanco y brillante. El joven esperaba que alabaran su destreza y su dedicación a la reparación. Sin embargo, el maestro inclinó el objeto ligeramente hacia un lado para captar el ángulo del sol. Tenues ondulaciones aparecieron en la superficie, allí donde el metal se había estirado demasiado. El reflejo de los barrotes de la ventana se veía ondulado y distorsionado en la plata. Al ver el daño permanente que había causado, Luis sintió que se le contraía el estómago. Aseguró al anciano que podría lijarlo más y dejarlo perfecto de nuevo. Negando lentamente con la cabeza, el maestro devolvió el plato frío a su alumno. Pasó su pulgar áspero sobre un punto donde la plata presentaba una textura sutil y desigual. Susurró entonces que el metal había perdonado al martillo lo suficiente como para brillar. Pero la estructura de la plata siempre recordaría la fuerza del golpe. Luis observó su propio reflejo en la bandeja y vio que su rostro aparecía torcido. Comprendió que ninguna cantidad de pulido podría borrar jamás la tensión en el grano del material. La ira liberada había desaparecido, mas las consecuencias permanecían en el objeto. Entendió que con sus estallidos había cambiado la naturaleza misma del plato. Mirando a su maestro, captó finalmente el verdadero propósito de la lección. El anciano le puso una mano en el hombro y le dijo que conservara la pieza. Serviría como recordatorio de que algunas cosas no pueden deshacerse por completo. Luis colgó la imperfecta bandeja de plata en la pared sobre su banco de trabajo.
Con el tiempo se convirtió en un artífice que trataba tanto a sus materiales como a su familia con delicado cuidado. Aprendió que pedir perdón es una forma de pulir la superficie, pero no arregla la estructura interna. Las palabras dichas con ira dejan marcas que el tiempo puede atenuar, pero nunca eliminar del todo. Una confianza rota puede remendarse, pero siempre cargará con la memoria de la fractura.